Compartir la palabra del Señor. Y hace una semana, cuando hacíamos el cálculo con Jonathan sobre el tema de este día, de hecho vamos a seguir con nuestro estudio de Marcos. Entonces, cuando hablábamos sobre este tema, Jonathan me dio la cita, lo leí y inmediatamente regresé donde él y le dije: no puedo creer lo precioso de la cita que el Señor me está dando, el privilegio de que estuvimos juntos. Y de hecho quiero decir de forma clara, es imposible para mí poder explicar lo que voy a decir el día de hoy, y definitivamente si no es el Espíritu Santo, creo que no habría una forma de que esto pudiera entenderse. Al mismo tiempo sé que es el Espíritu Santo en cada uno de ustedes el que va a ayudarle a entender esto, por lo cual, a pesar de mi temor, porque el tema es precioso, pero aún así no hay forma, aparte de las Escrituras y de la ayuda del Espíritu Santo, que podamos entenderlo por nuestra propia inteligencia. Voy a pedirle un favor muy grande. Ya los que me han escuchado predicar muchas veces saben que muchas veces hablo muy rápido. Trato de ir por los puntos rápido para que podamos cubrir muchos versículos. Y esto al mismo tiempo deja la combinación de las ideas rápidas con mi acento todavía salvadoreño, que a veces digo tú, vos, usted. Entonces muchas veces la conjugación puede ser un poco complicada, las ideas. Les pido por favor que si hay algo que en lo que yo no me di a entender correctamente, anote esa cita o esa idea, y al final del servicio platicamos un poco más. Y voy a insistir en esto porque voy a ir bastante rápido. Y esto es precisamente porque vamos a ver el tema específico de que Jesús es el Mesías, un reconocimiento bíblico sobre Jesús siendo Mesías. Vamos a entender qué significaba esto para el contexto de las personas y cómo esto es importante para nosotros hoy, este día. Por eso digo que el tema, de hecho, me sobrepasa. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque no hubiese otra forma de explicarlo. Ahora, vamos a leer los versos. Y dice de la siguiente manera: volvió a salir de la región de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. En el momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Me gustaría que me acompañaran ahora, Señor, y nos presentamos delante de ti en debilidad, reconociendo que nuestra mente limitada no es capaz de entender tus planes perfectos, reconociendo que nuestro corazón malo también enreda nuestros pensamientos, reconociendo también que nuestro corazón incrédulo, que probablemente ya entendió esta verdad, no reacciona delante de ti. Te ruego que no nos dejes inertes delante de ti, delante de tu Evangelio, delante de Jesucristo. Que pases encima de nosotros, que dejemos de ser, que tú seas todo lo que importe en nuestro universo, no nuestros planes, no nuestras intenciones. Padre, que los problemas se vuelvan nada delante de ti, que nuestras situaciones emocionales, Padre Santo, sean controladas por ti, Señor. Quizás no se solucionen los problemas, pero nuestra verdadera victoria, Señor, es el hecho de que Cristo es la provisión tuya para sanar esta herida, para resolver este problema, para sacarnos adelante. Que podamos entender lo maravilloso de esta afirmación de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Danos lo que no tenemos en nosotros mismos, pero sí lo tenemos en tu Espíritu, como hijos. Danos la capacidad, Señor, entre
aprender por el agua. Y que esta palabra transforme nuestros corazones. Como el responsable de este tiempo me declaro totalmente inútil en mí mismo, pero totalmente dependiente de tu Espíritu Santo. Que no sea el conocimiento, que sea tu Espíritu dando convicción a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a ver poco a poco la trama de este milagro, que es muy importante. Y primero veamos lo que ocurrió con esta sanidad de este sordo tartamudo. En Marcos 7:31, volviendo a ver los versos, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahora, hay un pequeño mapa que quisiera compartirles, que se encuentra ahí. Este mapa tiene una particularidad. La región de Sidón, usted la va a encontrar al lado este-norte. Tiro y Sidón, cerca, casi al final del mapa. Ahí estaba Jesús predicando. Pero luego agarró camino en dirección hacia el mar de Galilea y bajó hasta la región, sería sureste del lado de el mar de Galilea. Ahí está. De hecho, podemos ver la región de Gadara, que es donde Jesús liberó al famoso endemoniado que tenía una legión dentro de él. Pero aquí hay algo muy importante. La mayoría del ministerio de Jesús se realizó en este sector, donde está el mar de Galilea, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 1. Esta profecía dice que el ministerio del Mesías se va a realizar en la región de Zabulón y de Neftalí, que es justamente de los dos lados del mar de Galilea. Entonces, justamente en este momento Jesús está entrando en la región de Decápolis. Es ahí donde se desarrolla esta historia. Es decir, Jesús está haciendo su ministerio como Mesías en el lugar donde se supone que debía de hacerlo. Vamos al versículo 32. Y le trajeron un sordo tartamudo y le dijeron le rogaron que le pusiera la mano encima. Pero las personas de la región le trajeron a un hombre que no podía oír y que sí podía hablar, pero no como para decir que se comunicaba, o por lo menos para no decir que se comunicaba bien. Esta acción era algo muy común en la región de Galilea. Vuelvo a decir, en el mapa anterior, la región de Galilea está a los dos lados del mar, que era donde anteriormente estaba Zabulón y Neftalí. Entonces, hablamos de la región en este momento que se llama Decápolis, en el área que se llama Decápolis. Ahora, ¿por qué la gente traía a los enfermos? En el libro de Marcos ya estudiamos esto en el capítulo 6, versículos 53 al 56. Dice de la siguiente forma: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, en donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora, estos versos son importantes porque nos deja saber que Jesús hizo muchos más milagros que los que encontramos registrados, muchos más milagros de sanidad que los que encontramos registrados en los libros del Evangelio. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta. De hecho, Juan, por ejemplo, es el que tiene menos milagros de sanidad narrados, porque hay una intención específica del Espíritu Santo cada vez que se nos narra un milagro. De esta forma, lo que esta gente estaba haciendo al traer este sordo y tartamudo no era algo fuera de lo común, pero hay algo especial en esta historia que Jesús
que el Espíritu Santo quiere decirnos acerca de Jesús. Ahora, también es interesante que nos dice que este hombre fue llevado por alguien. No nos dice sus parientes, sus amigos, solo nos dice fue llevado. Y lo que le rogaban a Jesús simplemente es: pon tus manos en él para que se sane. Versículos 33 al 35. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Jesús alejó a este hombre de la multitud. No quería, muy probablemente, que la gente presenciase el proceso de sanidad, sino que quería hacerlo solamente con él. Probablemente llevó junto con él a las personas que lo habían llevado para que fuese sano. Ahora, puso sus dedos en las orejas del hombre, escupió y puso de su saliva en la lengua del hombre. La Biblia solo nos menciona 2 veces, aparte de esta ocasión, en que Jesús ocupa su saliva para sanar a alguien. Y una de esas veces la encontramos en Marcos 8:23, y donde Jesús le pone saliva en los ojos a un ciego y luego puede ver. Y nuevamente en Juan 9, del 6 al 7, que es de esos milagros pocos que narra Juan, donde hace lodo con su saliva y lo pone en los ojos y manda al ciego a que se vaya a lavar a un estanque. Ahora, es importante decir esto: Jesús en este momento está haciendo algo único en su forma de sanar. No está dando como un patrón y decir de ahora en adelante todos los que quieran sanarse de la enfermedad de la sordera o quieran comenzar a hablar bien, hay que hacerlo de esta forma. No está dando un patrón, sino está haciendo algo importante, pero no es como un lineamiento de cómo se debe de hacer el milagro de sanidad. Lo que está haciendo simple y sencillamente es demostrando que él puede hacer la sanidad como él se le dé la gana. Y esto es muy importante. Lo segundo es que este hombre, en ese instante en que Jesús da la orden, comienza a oír y comienza a hablar bien. Normalmente, cuando alguien está aprendiendo a hablar, porque no podía oír, tenía que aprender a hablar, tiene que pasar por todo el proceso de aprendizaje. Como un niño aprendiendo a hablar. Resulta que este hombre supo hablar, como que si todo el proceso de aprendizaje del lenguaje hubiese pasado por él. Esto es maravilloso en el milagro. Ahora, en el siguiente versículo 36, Marcos 7:36, dice: y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Jesús tiene una intención clara al decirle esto a las personas que sanaba. El Evangelio de Marcos, de hecho, repite constantemente que Jesús les pedía que no divulgaran el milagro. No solo por el hecho de que esto generaba cierta rivalidad de parte de los religiosos, que ya vimos cómo se va desenvolviendo, que la gente va tras Jesús por causa de los milagros y deja de seguir mucho a los rabinos, pero también es por algo que señala el mismo libro de Marcos, capítulo 1, versículo 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Jesús ya no pudo entrar en la ciudad. Le traían tantos enfermos, no podía entrar a la ciudad. O sea, esta era su intención básica por la cual le pedían: no lo cuenten. Necesito tener la libertad de llegar a la ciudad y poder
hablar con la gente en la ciudad. Sin embargo, insiste que entre más les decía, no lo cuentes, la gente más lo contaba. Ojo, claro que Jesús quiere que nosotros contemos la obra que ha hecho en nosotros. Pero el problema específico en ese momento es que estorbaba de alguna forma el ministerio. Por eso es que el ministerio de Jesús tuvo que hacerse mucho en desierto, porque no podía entrar en la ciudad. Ahora, aquí viene algo muy interesante. En el segundo punto, la gente comienza a hacer una pregunta. La gente se pregunta, ¿es Jesús el Mesías? Miren lo que dice Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Estas personas están comenzando a reconocer a Jesús como el Mesías, el Cristo prometido mediante las Escrituras. El meollo del asunto en esta cita que estamos estudiando el día de hoy es este versículo. La gente está haciendo un reconocimiento bíblico de Jesucristo como el Mesías. No es cualquier reconocimiento. No es cualquier reconocimiento. Dice, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Al decir, bien lo ha hecho todo, es una reflexión interna de ellos diciendo, se está cumpliendo la profecía. Y al mismo tiempo señalan por qué. Porque hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta es una referencia literal al capítulo 35 de Isaías. Pero Isaías, capítulo 35, hace una explicación profética del Mesías Rey. Y esto necesito que lo tengan muy en mente porque voy a comenzar a hablar de dos ministerios diferentes del Mesías mientras se desarrolla la enseñanza. Pero capítulo 35 de Isaías habla del Mesías Rey. Miren lo que dice Isaías, capítulo 35, versículo 5 al 6, solo la primera parte. Y dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El versículo 37 de Marcos que estábamos leyendo es una referencia literal a esto, y dice, este debe ser el Mesías Rey, porque los enfermos se están sanando. No es cualquier reconocimiento, es un reconocimiento escritural, bíblico, de que Jesús podría ser el Mesías. Es llamativo que Juan Marcos no nos explica quién es la persona que está haciendo esta reflexión. No nos dice que sean los discípulos, no nos dice que sea la gente que llevó al enfermo, ni nos dice si son las personas que están cerca y que presenciaron el milagro. Sabemos que fue en la región de Decápolis, porque acabamos de ver que ahí es donde nos sitúa esta historia, pero no nos dice quién. Solo sabemos que la gente comenzó a decir, este podría ser el Mesías. Ahora, aquí es donde me voy a tardar un poco más, aquí es donde voy a necesitar un poco más de su atención, porque la palabra Mesías es la misma palabra que nosotros ocupamos para decir Cristo, y equivale literalmente a la palabra el ungido, o la expresión el ungido. Y esto es importante saberlo, porque había una concepción griega sobre el ungido, una concepción hebrea sobre el Mesías, que es básicamente lo mismo. Estoy ocupando mucho la palabra Mesías porque muchas veces usamos el nombre Jesucristo como que si fuese un nombre propio y un apellido. El título Cristo, el título Mesías, tiene una importancia
gigantesca en nuestro reconocimiento de Jesús. Pero para poder entender este reconocimiento es muy importante que entendamos qué significa el término Mesías. El término Mesías, y ponerle un nombre antes, es decir, este es el Mesías, es decir, Jesús, el Mesías, es literalmente decir, este es el único ungido. Este es el único ungido. Y es muy importante saber que cuando Dios hace su promesa en Génesis 3:15 y dice en Génesis 3:15 y la simiente, hablando de uno, y luego en Génesis 15:4 le dice, en Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer herirá a la descendencia de la serpiente, y en Génesis 15:4 le dice a Abraham, tu simiente va a ser bendito, hablando de uno. Pablo lo explica de esta forma. Espero que me estén siguiendo, porque aquí es donde les digo que tal vez me dé un poco menos a entender. Quiero ir a la velocidad necesaria, pero sin dejar de avanzar. Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, su simiente, la cual es Cristo. Hay una doctrina muy importante que se retomó en la Reforma, que no vamos a hablar de ella hoy porque no hay tiempo para hacerlo, que es la doctrina de estar en Cristo. Imagínense lo siguiente: Dios tiene bendiciones y todas las bendiciones se las realiza Jesucristo. Las recibe Él y son de Él y se cumplen. Y para ti en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú recibes todas esas bendiciones, porque está garantizado que lo vas a recibir, porque no dependen de ti, sino de que estén en Cristo. Dios lo hace de esta forma porque si dependiese de mí y de ti, no alcanzamos las promesas. Entonces, Dios le promete a Abraham y a su simiente, o sea, a Jesucristo, y sobre Cristo recae la bendición de Abraham, y en Cristo la alcanzamos todos nosotros. Esto, mis queridos hermanos, es una de las cosas más maravillosas que existen en el cristianismo. Porque si hay algo que está garantizado para nosotros es que vamos a alcanzar la promesa. Y si alguno de ustedes tuviese el nivel de torpeza espiritual que yo tengo, entendería en mis palabras: si dependía de mí, no lo alcanzo. La gloria de Dios, que en Jesucristo ya está garantizada. No lo tengo ahí, pero lo dice Romanos 4:16. Dice que fue garantizada para siempre. Y Isaías hace una referencia hablando sobre el camino de santidad en este capítulo 35 del que hablábamos, y decía, y habrá una calzada ahí, y dice que caminarán por él los que vivan en la santidad, y luego dice, y aunque fueren muy torpes, o sea, su servidor primero, no se desviarán de él. No se desviarán de él. Y eso de que haya calzadas en una época donde no hay carreteras, donde todo es salvaje, donde muy probablemente todo es un desierto y no sabes a dónde ir, tener una calzada, una calle en la que puedas ir y saber que sea como sea vas a llegar a tu destino porque hacia allá lleva, es el único objetivo. Esa es nuestra bendición preciosa de estar en Cristo. Por eso les estoy diciendo que el punto de reconocer a Jesús como Cristo, como Mesías, tiene una gran bendición. Ahora es importante señalar una vez más que la promesa del capítulo 35 de Isaías es sobre el Mesías Rey. Ahora hablemos un poco sobre los términos, el término ungido. Creo que esto está en la diapositiva. El término ungido, Cristo o en su hebreo Mesías, era ocupado básicamente para hablar de tres personas. Tres personas en el Antiguo Testamento recibían la unción. Los profetas, algunos profetas, no todos los profetas recibieron una unción. Los sacerdotes de la línea de Aarón, todos
los que iban a ser sumos sacerdotes, recibían la unción. Y también el rey recibía la unción. Cuando en el tiempo de Jesús la gente decía, sin decirlo, ¿este será el Mesías? Está diciendo literalmente, esta será la persona que cumple los 3 requisitos. Miren los requisitos que están ahí: profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Dejamos de tener 3 funcionarios, solo tenemos 1, por así decirlo. Y es llamativo que 2 de estos son de un rol espiritual, no son de un rol político. Uno solo es un rol político. El profeta, que es el que es la voz de Dios para el pueblo, y el sacerdote, que es quien se para enfrente de Dios para interceder por el pueblo, y al revés, quien se para enfrente del pueblo para interceder por Dios. Entonces, eso es muy importante. Hablando sobre las profecías, sobre el ungido, Moisés les avisa del ministerio profético del Mesías. Miren lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Quiero decir algo muy importante. No hace referencia a múltiples profetas. Dice profeta en singular. De nuevo está hablando de una unción única. Profeta. ¿A quién se está haciendo referencia? Lo acabamos de entender con el análisis que había hecho Pablo respecto a la simiente. Es uno, entonces ese es el Mesías, el Cristo. Lo segundo que se profetiza en Salmo 110:4, y mire la firmeza con lo que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Llamativamente, el orden de Melquisedec no es un orden levítico, es decir, no tiene que ser de la tribu de Leví. De hecho, Melquisedec ni siquiera es de la tribu del pueblo de Israel. Pero el punto específico es que es un sacerdote que no tiene ni principio ni final en la Biblia. Aparece una vez y luego mencionado en su sacerdocio. Entonces, lo que literalmente le acaba de decir es que el Mesías es sacerdote para siempre. 2 ministerios muy importantes. El anterior, la voz de Dios, lo que Dios quiere decirte hoy en tu vida. Esta es una aplicación, viene a través de Jesucristo. Quien intercede a favor de ti delante de Dios, ese es Cristo. Y quien intercede por Dios en tu corazón, para que tú te vuelvas a Él, es Jesucristo. Y el último ministerio, 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Va a ser un rey eterno. Ahora quiero profundizar un poco más sobre lo que Dios dice sobre su Mesías, porque aquí son 3 cosas muy importantes. Lo primero, el Mesías va a ser profeta, el Mesías va a ser sacerdote y el Mesías va a ser un rey eterno. Aquí viene algo muy importante, voy a abrir mucho mi corazón al contar esto. Capítulo 45 de Salmos quizás es uno de los salmos más preciosos que existen. Y cuando digo esto, literalmente, tengo una enseñanza preparada para el día en que el Señor, si quiere dar provisión para el matrimonio, pues me gustaría enseñarla, me gustaría predicarla. Y es un salmo que literalmente habla de el novio, el esposo, el rey y el rol de la esposa.
la iglesia. Es preciosísimo este salmo, pero mire lo que Dios dice en Salmo 45 del 1 al 7. Dice lo siguiente: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma que escribe muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Mire este contraste. Pareciera que habla de Dios, pero al mismo tiempo dice que Dios lo ha bendecido. Versículo 3: ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con gloria y con majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad y de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Versículos 6 y 7. ¿Cómo es posible que el trono de Dios sea eterno y al mismo tiempo sea el ungido de Dios? Dios está diciendo sobre el Mesías que será Dios. ¿Tienes el versículo 6 y 7 ahí? Ahí está. Voy a leerlo. Dice así, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Jesús es sacerdote, según nuestra declaración de decir que Él es el Cristo. Jesús es profeta. Jesús es rey. Y Dios dice que el Mesías, el ungido, va a ser Dios. Y por si no nos queda muy claro, el Salmo 110, versículo 1, comienza de una forma maravillosa y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le dice a Dios, y aquí la expresión en hebreo es muy preciosa. Y voy a usar solo las dos palabras que se ocupa para referirse a Señor y Dios, para que entendamos. La expresión aquí ocupa la palabra del YHWH, que es el nombre de Dios en el hebreo, que se pronuncia Yahweh. Le dijo a Adonai. Adonai es un término que solo se ocupa para hablar de Dios, y es cuando uno le dice Señor. Entonces, Adonai es por eso que se traduce Señor. Entonces, mire cómo queda. Salmos 110:1 con estas palabras en el hebreo. Yahweh le dijo a mi Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo es Dios. El ungido, el elegido es Dios. Según los teólogos, son 48 las profecías que se cumplen con la venida del Señor Jesucristo. He traído aquí, me encantó este dato, en el libro de Lee Storbel que se llama El caso de Jesucristo. Está haciendo una entrevista al doctor Louis Lapage y él dice lo siguiente. Él hizo cálculos matemáticos, eso creo que lo tenemos ahí. Hizo cálculos matemáticos y dice que para que una persona pueda cumplir 8 de las profecías que Jesús cumplió, hay una probabilidad de 1 en 100.000 millones. ¿Cuánta gente ha existido en la Tierra? En la historia, les aseguro que no hemos llegado a esa cantidad de gente. Para que una sola persona cumpliese 8 de las profecías, no hemos existido suficiente gente para que las probabilidades se acerquen. Ahora,
esto aumenta porque el matemático Peter W. Stone, si lo tenés ahí, dice lo siguiente: haciendo sus cálculos, para que una persona cumpla las 48 profecías mesiánicas, la probabilidad es de 1 en 10 a la 157. Es decir, 1 en 1 billón de billón, 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 de billón. Tenemos un Dios así de impresionante. Y tenemos un Mesías así de único. No sé qué significan estas palabras para ti, pero las probabilidades para que ese Mesías existiese para ti son tan nulas que es impresionante cómo la matemática prueba la soberanía de Dios. De manera que es fácil concluir bíblicamente en la época de Jesús que Jesús es el Mesías, pero no se hacen la pregunta literalmente, sino que la dejan en el aire y dicen: ¿ya está cumpliendo todo? Los sordos oyen, los mudos hablan. Y no lo dicen, porque estas 4 implicaciones de que el Mesías sea profeta, no tiene problemas con que sea profeta, pero que sea el profeta sí es un problema, porque todo lo que él diga que viene de parte de Dios tiene que ser creído. Porque si él es sacerdote, para empezar, los sacerdotes levitas ya no tendrían la necesidad de estar, y entonces la religión se viene abajo completamente. Y si él es rey, eso es lo que todos querían, que él fuera rey. Porque la promesa del Mesías rey es que va a poner su pie sobre la cabeza de los enemigos de Israel. Eso todos lo quieren. Acuérdense que acaban de pasar una época muy difícil, habiendo sido conquistados primero por los babilónicos, luego el imperio medo-persa, y luego estuvieron los griegos, y ahora los conquistaron los romanos. Entonces ha sido una época muy difícil. Los sirios primero habían conquistado el reino del norte. Ahora, esta es la cuestión. Todos quieren un Mesías que sea rey, pero ninguno quiere un Mesías que trate sus necesidades espirituales. ¿Cómo que un profeta? ¿Cómo que un sacerdote? Yo arreglo mi problema de pecado. Tú sé rey, por favor, y hasta que todos mis enemigos se pongan a mis pies. Aquí es donde ya nos vamos a meter en una maraña un poco más grande. Todo lo demás ha sido quizás un poco más fácil. Hoy vamos a entrar en algo muy importante. Vamos a hablar qué es lo que dice la tradición rabínica acerca del Mesías. Y esto es un tema difícil porque intelectualmente quizás es fácil de explicar, pero es más complicado por diferentes razones. Una de esas razones es porque el material que hay para leer está en hebreo o en inglés, aunque sé que muchos de los que están aquí pueden leer inglés. Pues lo que vamos a hacer hoy es irnos a través de las discusiones de los rabinos, pero para hablar sobre esto desde la perspectiva bíblica. ¿Qué versículos discutieron en general? No en la parte más profunda, para definir qué era lo que esperaban del Mesías. Voy a hablar un poco sobre la tradición. Ya lo he dicho anteriormente cuando hago referencia a la tradición oral. Que diga que la tradición oral respalda o señala no significa que sea Biblia, no tiene el mismo valor bíblico, pero nos ayuda a entender qué pensaba la gente de aquella época. Entonces, una de las objeciones judías ha sido que ellos no esperan un Mesías sufriente. Esto no es verdad, porque ellos de hecho esperan 2 Mesías, no uno. Y esto está registrado en las discusiones de la Gemara y del Midrash, que son parte del Talmud. Y
Más específicamente, usted lo puede encontrar en la Peshitta Rabati 35 y 37, si no mal recuerdo también están en sus datos hacia adelante, y también en la Sukkah 52. Hay una discusión específica en estas áreas hablando sobre el Mesías sufriente. Entonces, si alguien quiere leerlos, si les interesa realmente, soy bien honesto, creo que encontramos mucha más riqueza en la palabra, en la escritura, pero cualquiera de esas es fácil descargarlas en inglés. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Dice lo siguiente, dice que hay un Mesías ben José y un Mesías ben David, que significa un Mesías hijo de José y un Mesías hijo de David. Y yo creo que eso está ahí para que solo tengan los datos. Como decía, el Mesías hijo de José hace referencia a José hijo de Jacob. Y lo que ellos esperan del Mesías hijo de José es que sea un Mesías que va a sufrir para salvar al pueblo. Y espera que sea de la tribu de Efraín. Y luego está el Mesías, hijo de David, Mesías ben David, que espera que sea el Mesías rey. ¿En qué se basan las discusiones referente de esto? En Génesis 48, versículo 22, Jacob está por morir y le dice lo siguiente: y yo te he dado a ti una parte más que tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Jacob le está entregando a José el monte que después se llamó el monte de Efraín. Ahora, lo que le está entregando aquí literalmente es una parte extra. Esto es una acción que solo se hace cuando alguien entrega la primogenitura a uno de sus hijos. José no era el primero, estaba muy lejos de ser de los primeros. Sin embargo, Jacob le está entregando la primogenitura a su hijo. Sobre esto se discute y dicen los rabinos: bueno, si Jacob le dio la primogenitura a José, uno de los Mesías va a cumplir el ministerio de José. ¿Qué hizo José? Lo vendieron los hermanos, fue a Egipto, sobrevivió y luego fue el segundo después de Faraón y ayudó a sobrevivir a todos los demás. Es decir, que el hijo de José va a hacer exactamente lo mismo. Y para determinar cuál de los hijos de José sería, en Génesis 48:20, dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágase Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces, lo que aquí está diciendo es: el Mesías sufriente, según la interpretación de los rabinos, decían, va a ser de la tribu de Efraín. No esperan que sea de la tribu de Judá, sino que esta es su interpretación. Entonces, Jacob le da la primogenitura a José, y de José se la da a Efraín en la forma de la bendición. Es interesante saber lo siguiente: si usted hace una lista de los jueces, la mayoría de los jueces son de Efraín, y unos pocos más de Manasés, y unos bien poquitos de Judá. Si usted hace una lista de los reyes del norte, todos son de Efraín. Cuando Dios hace profecías en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre el reino del norte, siempre se refiere a Israel o Efraín. De cualquiera de las dos formas llama a Israel. Esto es lo que ocupan los rabinos para decir: el Mesías sufriente es de la tribu de Efraín. Ahora, referente al Mesías rey, en Génesis 49:10 dicen: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga el Rey eterno, y en él se congregarán los pueblos, diciendo que de Judá vendría el Mesías. Literal. En los otros es como hablando sobre José y sobre Efraín, son suposiciones. Aquí literalmente la Biblia está diciendo que el Mesías rey es de la tribu de Judá. Ahora, lo que sí necesitamos saber es que sí se manejaba un Mesías sufriente
sí se manejaba un Mesías sufriente, porque hay muchas profecías que hablan referente a ese sufrimiento. Ahora, solo miremos una última cosa que es muy contradictoria en esta profecía. Hubo un hombre de la descendencia de José, de la tribu de Efraín, que también su nombre en griego es Jesús, solo que nosotros lo conocemos por su nombre hebreo, que es Josué, que conquistó la tierra y fue un gran líder y no fue sufriente. No fue sufriente. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, conquistó la tierra. Y nace casi 2000 años después otro hijo de José, solo que de la tribu de Judá, también de nombre Jesús. Y él toma el ministerio de Efraín. Algo que decían siempre los rabinos es: cuando muera el Mesías sufriente, va a nacer el Mesías, hijo de David, el Mesías, rey. Entonces, cuando decimos esto, a lo que estamos haciendo referencia es que los rabinos pensaban que no había resurrección. Dejaron de tomar en cuenta que sí había resurrección. Un solo único ejemplo de cómo la Biblia habla sobre la resurrección. Voy a correr para contarles esta historia, muchos de ustedes ya la deben de haber leído. Está en el capítulo 16 del libro de Números. Ahora, esta es la cuestión. En el capítulo 16 de Números hubo un levantamiento, un intento de golpe de Estado. ¿Cuál era ese intento de golpe de Estado? Datán y Abiram, que eran de la tribu de Rubén, que era la tribu del primogénito físico de Israel, se unieron a Coré y otros 250 personas levitas que querían quitar a Aarón y a Moisés y decirles: ahora nosotros vamos a servir delante de Dios. Moisés se molestó mucho y fue delante del Señor y les dijo: mira lo que están haciendo. Luego Dios les dice: bueno, tráelos, que cada uno de ellos traiga un incensario de oro y que presenten ofrenda. Y de quien yo reciba la ofrenda, ese va a ser el líder que yo voy a escoger para que dirija. Entonces, vinieron los 250 personas levitas junto con Coré, presentaron el sacrificio y Dios los consumió. Y murieron. Y luego Dios mandó a que Datán y Abiram y sus familias se parasen afuera de sus tiendas, porque los iba a castigar y los tragó a la tierra, con todas las cosas que tenían. Entonces el pueblo al día siguiente estaba muy molesto, porque dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Moisés haya hecho esto al pueblo? Y entonces todo el pueblo fue a buscar a Moisés y Aarón para matarlos. Y Moisés y Aarón corrieron al templo, al tabernáculo, y entonces Dios les dijo: voy a destruir este pueblo. Y entonces comenzó a interceder Moisés otra vez y dijo: Señor, ten misericordia. Entonces Dios le dice: de acuerdo, ahorita ya comenzó a pasar mi ángel de la muerte. Ve, Aarón, y haz sacrificio. Salió corriendo Aarón y encontró por donde iba pasando el ángel de la muerte y se puso entre los vivos y los muertos, ofreció sacrificio y paró la muerte. Al día siguiente Dios le dijo: vamos a hablar con todos los líderes, porque pues sí, todavía deben de estar molestos. Pídeles una vara a cada uno de los líderes. Una vara que es donde se separaban los ancianos para poderse apoyar, un bastón. Es pues un pedazo de madera de un árbol que literalmente ya está muerto, pero en eso se sostiene la gente. Y bueno, le dice: vas a pedirle a cada uno de los líderes y los vas a meter dentro del lugar santísimo, delante de mi presencia, y el día siguiente el hombre que yo escoja para dirigirlos va a ser aquel que su vara haya reverdecido. Entonces los metió, y miren lo que dice Números 17:8. Y al día siguiente, cuando Moisés entró en el santuario, vio que la vara de Aarón había retoñado y hasta tenía flores y almendras maduras. Enseñanza literal del Antiguo Testamento.
El hombre, aquí yo traje de la resurrección, de la muerte, ese va a ser el líder, el escogido. Hay un montón de formas de explicarlo, pero este es uno de mis favoritos. Al igual que la vara, separada de su árbol, ya no podía volver a vivir. Jesús, separado de la muerte, no solo resucitó, sino que la presencia de Dios va a dar fruto. Estamos nosotros. Entonces el mensaje es claro. También, el Mesías después de muerto va a resucitar. Los rabinos decían que tenía que morir el Mesías sufriente para que pudiera venir el Mesías rey. Pues murió. Y decían, tiene que ser de 2 tribus, porque no puede ser el mismo, porque va a morir. Pero bueno, Dios puede hacer que sea de la tribu de Judá y traerlo de regreso a la vida. Eso es exactamente lo que hizo. Quiero ir concluyendo con esto. Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace las cosas oír, hace los sordos oír y a los mudos hablar. Cuando comencé a preparar la enseñanza no estaba muy seguro de cómo íbamos a llegar a este punto. Pero Israel pudo ser un reconocimiento bíblico del Mesías. Pero eso no significó una salvación para ellos. Para algunos sí, pero no para todos. Un reconocimiento bíblico aquí es lo que ellos acababan de hacer en ese discurso. ¿Sabes lo que significa Mesías? El Cristo para ti. Juan capítulo 1, no lo tengo ahí, Juan capítulo 1 dice lo siguiente, dice que en el principio fue el Logos. La palabra que Dios podría haber dicho, que también Colosenses capítulo 1 básicamente dice que lo que Dios hizo fue decir Jesús, y existió todo el universo. Es la misma palabra que Dios tiene para decirte hoy en tu situación. Decir que Jesús es el Mesías, decir que Jesús es el Cristo, es decir, lo que yo necesito hoy para esta situación. Tú no necesitas 10,000 salvadores, 10,000 personas que van a venir a consolar tu corazón. No necesitas 10,000 promesas de las cuales aferrarte. Solo necesitas una y es la que Dios te ha dado, y es Jesucristo. Tú puedes estar haciendo esta misma aseveración el día de hoy, decir, con todos estos versículos que hemos visto, que era la intención literal, el poder demostrar bíblicamente, y aún a través de la tradición judía, que Jesús es el Mesías. Jesús sí es el Mesías. Pero ¿qué tiene esto para tu vida hoy? ¿Qué significa para tu vida hoy? ¿Sabes? Israel menospreció esto. Israel no quería un Mesías sufriente, porque el Mesías sufriente significaba que Dios solo quería encargarse de mis necesidades internas. Yo no quiero que Él arregle mis necesidades internas, yo quiero que arregle mis necesidades físicas. De mis pecados y de mis problemas me arreglo yo. Literalmente eso es lo que están haciendo. Y Dios está diciendo, lo que tú necesitas hoy es que yo arregle tu interior. Eso es el Mesías. Jesús no te vino a dar paz, sino que Él vino a dar tu paz. Jesús es la consolación de tu corazón. Jesús es la fuerza de tu vida. La razón por la que nos paramos, la razón por la que nos mantenemos, la razón por la que seguimos adelante, no es porque seamos muy oradores, espirituales, es porque Dios lo determinó y nos dio a Jesucristo para poderlo hacer. Estos hombres, literalmente, se estaban preguntando, bíblicamente, me parece que Jesús es el Mesías.
Miren lo que Jesús opina sobre ellos. Lucas 7, 31 al 32. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que sentados en las plazas dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Tú entiendes que Jesús es el Mesías. ¿Por qué no hay un impacto en tu vida? Porque esto no se está volviendo una realidad. ¿Por qué no estás brincando sobre tus sillas? ¿Por qué no estás arrodillado llorando delante del Señor? No basta solamente con tener un entendimiento espiritual. Lo que Dios hizo en su palabra al señalar a Jesús como el Mesías es decirte el día de hoy que la respuesta de tu problema está en Él. Si tú puedes entender que Jesús es el Mesías, corre hacia Él. Ve a donde Él está. Pasa tiempo con Él. Recibe tu consolación. Recibe la paz que necesitas. No te quedes inerte como la generación de Jesús. Haz algo. Baila de alegría o llora delante de Él, pero reacciona. No te sirve de nada entender esto en la cabeza. No te sirve de nada. Yo sé que es un don del Espíritu el creer. Pero mi hermano, escucha la voz del Señor hoy llamándote a creer en Jesucristo. En creer que Él es el Mesías. En creer que Él es el que te sustenta. En saber que Él es el que te saca adelante en tus situaciones. Si Él es el Cristo, vale la pena confiar en Él. Vale la pena entregarnos. Vale la pena llorar delante de Él y ser consolados. Vale la pena saber que Él es el que te defiende frente a los gigantes. Que caen delante de ti, no por ti, sino por el Mesías, por el Cristo. La Biblia lo demuestra. Podríamos haber visto muchos otros versículos. Hablábamos con Jonathan que literalmente he tenido que hacerme más de la mitad del mensaje para poder predicar el día de hoy con suficiente tiempo, porque si no iba a terminar.